Mi esposo dijo el nombre de su ex en nuestra boda. Me aseguré de que nunca olvidara el mío. Salí con mi esposo Roberto por 4 años antes de que me pidiera matrimonio. Todo el mundo decía que éramos perfectos juntos. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y hablamos hasta las 3 de la madrugada sobre nada importante. Pidió mi número y me llamó al día siguiente. No envió mensaje, llamó. Pensé que eso era muy tradicional y dulce. Nos mudamos juntos después de un año. Él cocinaba y yo limpiaba. A él le gustaban las películas de acción y a mí el terror, pero siempre llegábamos a un compromiso con comedias. Teníamos una rutina y era cómoda. Y realmente creía que era lo correcto. Sabía sobre su ex Carmen porque todo el mundo sabía sobre Carmen. Salieron durante 6 años en la universidad y 2 años después. Ella lo dejó por un tipo que conoció en su trabajo, y Roberto estuvo destrozado por un año completo antes de que nos conociéramos. Sus amigos me dijeron que yo fui quien lo trajo de vuelta a la vida. Su mamá me agradeció una vez por hacer sonreír a su hijo otra vez. Nunca me sentí amenazada por Carmen porque ella era su pasado y yo era su futuro. Al menos eso pensé. Nuestra boda fue hermosa. Ceremonia pequeña con 60 personas en el viñedo que pertenecía a su tía. Pasé 8 meses planeando cada detalle. Mi vestido era perfecto. Las flores eran perfectas. El clima era perfecto. Lo que no era perfecto era mi esposo emborrachándose completamente antes de que la recepción siquiera comenzara. Sus padrinos pensaron que sería divertido tomar shots durante la sesión de fotos. Para cuando nos sentamos a cenar, Roberto apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba molesta, pero pensé que solo estaba nervioso y se había excedido. Luego vinieron los brindis. Su mejor amigo, Carlos, dio un discurso sobre cómo Roberto finalmente encontró a alguien que le hizo olvidar a la que se escapó. Pensé que eso era raro, pero la gente se rió, así que lo dejé pasar. Entonces Roberto se levantó para dar su discurso. Agarró el micrófono y me miró con esos ojos vidriosos y borrachos. Dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Dijo que nunca pensó que se casaría después de todo lo que pasó. Entonces dijo que no podía creer que Carmen realmente apareciera hoy y se casara con él. Me llamó Carmen en nuestra boda frente a todos. Empezó a llorar y decir que siempre supo que Carmen regresaría a él. Su mamá corrió y tomó el micrófono. Su papá se lo llevó afuera. Me senté ahí en mi vestido blanco mientras 60 personas me miraban. Mi dama de honor agarró mi mano y preguntó si estaba bien. No estaba bien. El resto de la recepción fue borroso. La gente siguió viniendo a mí diciendo que Roberto solo estaba borracho y no lo decía en serio. Su mamá me dijo que estaba abrumado por las emociones y su cerebro simplemente se trabó. Su hermana dijo que el nombre de Carmen probablemente surgió durante las historias de los padrinos y se quedó en su cabeza. Todos tenían una excusa lista para él. Roberto se desmayó en la suite nupcial y dormía en una silla en el lobby. A la mañana siguiente, se despertó y preguntó por qué no estaba en la cama con él. Le conté lo que pasó y se rió. Realmente se rió. Dijo que fue vergonzoso, pero al menos sería una historia divertida algún día. Dijo que necesitaba relajarme porque solo fue un error de borracho. Preguntó si podíamos pedir servicio a la habitación porque se estaba muriendo de hambre. Le pedí panqueques y lo vi comer mientras planeaba lo que vendría después. Nuestra luna de miel fue en Hawái por 10 días. Actué normalmente todo el viaje. Roberto pensó que todo estaba bien. Siguió haciendo chistes sobre el discurso de la boda y diciendo que sus amigos nunca se lo dejarían olvidar. Publicó fotos de nosotros en la playa y me llamó el amor de su vida en las descripciones. El tercer día, descubrí que todavía tenía a Carmen en redes sociales y revisaba su perfil regularmente. No dije nada. El sexto día, su mamá le envió un mensaje diciendo que estaba contenta de que fuera madura sobre todo y no hiciera un gran problema de nada. No dije nada. El octavo día, Roberto se emborrachó otra vez en la cena y me dijo que era mucho mejor que Carmen porque no lo molestaba por su forma de beber. No dije nada. Regresamos a casa y comencé mi plan. Primero, dejé de responder a su familia. Su mamá me enviaba mensajes y los dejaba en visto por días. Cuando se quejó con Roberto, le dije que solo estaba ocupada con el trabajo. Entonces dejé de cocinar. Hacía comida para mí y le dije que asumía que él manejaría sus propias comidas ya que era un adulto. Empezó a pedir comida a domicilio todas las noches y se quejó del costo. Sugerí que aprendiera a cocinar. Entonces dejé de limpiar después de él. Mantuve mis cosas ordenadas y dejé que las suyas se acumularan. Cuando preguntó por qué el apartamento era un desastre, le dije que solo veía mis cosas y mis cosas estaban limpias. Me llamó pasivo-agresiva. Le dije que solo estaba ocupada. Entonces empecé a salir más. Me uní a un club de lectura que se reunía 2 veces por semana. Empecé a ir al gimnasio todas las mañanas. Hacía planes con amigas todos los fines de semana. Roberto se quejó de que ya no pasábamos tiempo juntos. Le dije que podíamos ver una comedia cuando regresara y luego me quedaba afuera hasta que se durmiera. Esto continuó por 5 meses. Su mamá me confrontó en una cena familiar y preguntó cuál era mi problema. Le dije que no tenía problema. Dijo que claramente estaba castigando a Roberto por algo que pasó hace meses. Dije que solo estaba viviendo mi vida. Roberto finalmente explotó una noche y exigió saber qué estaba mal conmigo. Le dije que nada estaba mal. Dijo que había cambiado desde la boda y quería a su esposa de vuelta. Lo miré y dije que tal vez debería llamar a Carmen, ya que parecía pensar que ella era su esposa. Se puso pálido. Abrió la boca, pero no salió nada al principio. Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. Luego balbuceó algo sobre que fue un error estúpido de borracho y que yo estaba loca por aferrarme a eso tanto tiempo.
Lo vi retorcerse en nuestra sala y no sentí absolutamente nada, excepto una satisfacción fría de que finalmente entendía que no había olvidado. La mesa de café se sentaba entre nosotros como una barrera. Sus manos agarraron la parte trasera del sofá. Me quedé en la puerta con los brazos cruzados. Trató de retractarse inmediatamente, diciendo que me amaba solo a mí, que Carmen no significaba nada para él ya. Su voz se hizo más aguda y rápida. Le pregunté por qué todavía revisaba sus redes sociales cada pocos días si no significaba nada. La pregunta cayó como una bofetada. Vi la mentira morir en sus labios cuando se dio cuenta de que yo había sabido sobre eso desde Hawái. Su cara cambió de pálida a roja, mientras la ira empezó a reemplazar su pánico. Sus manos cayeron del sofá. Dio un paso hacia mí y se detuvo. Me acusó de espiarlo y violar su privacidad al revisar su teléfono y actividad en redes sociales. Me reí. El sonido salió áspero y cortante. Le dije que no necesitaba espiar cuando dejó su laptop abierta con su perfil mientras fue por comida el tercer día de nuestra luna de miel. No tuvo respuesta para eso. Su boca se abrió y cerró otra vez. Agarró sus llaves del gancho junto a la puerta y dijo que necesitaba espacio para pensar. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Escuché su auto arrancar en el estacionamiento. El ruido del motor se desvaneció por la calle. Me quedé parada en el mismo lugar por un minuto. Luego caminé al sofá y me senté. El apartamento se sintió diferente sin él, más silencioso. Pasé la tarde sintiéndome extrañamente calmada y clara en mi mente por primera vez en meses. La confrontación hacia la que había estado construyendo finalmente había pasado. Ahora estábamos en territorio nuevo donde no tenía un guión planeado. Me di cuenta de que en realidad no sabía qué resultado quería ya. ¿Quería que se arrastrara? ¿Quería que se fuera? ¿Quería arreglar esto? Encendí la televisión, pero no la vi. Me preparé cena y la comí en el mostrador. Me fui a la cama a las 10. Las sábanas se sintieron frescas y suaves sin él ahí. Me quedé dormida más fácil de lo que había hecho en semanas. Roberto llegó a casa después de medianoche. Escuché su llave en la cerradura. El olor de cerveza me golpeó cuando entró al dormitorio. También la colonia de Carlos. Ese aroma amaderado fuerte que siempre usaba. Roberto estaba más calmado, pero todavía a la defensiva. Dijo que había estado castigándolo por meses, y no era justo emboscarlo así cuando pensaba que todo estaba bien. Me senté, en la cama, y encendí la lámpara. Señalé que todo estar bien requería que él nunca notara mi completa retirada emocional de nuestro matrimonio. Se paró al pie de la cama. Su camisa estaba arrugada. Sus ojos estaban rojos. Tuvimos nuestra primera pelea real, donde ambos fuimos realmente honestos, en lugar de pasivo-agresivos. Roberto admitió que sabía que algo estaba mal, pero tenía demasiado miedo de preguntar porque no quería lidiar con el incidente de la boda otra vez. Su voz se quebró cuando lo dijo. Admití que quería que él sufriera, pero no pensé más allá de hacerlo sentir incómodo sobre lo que realmente quería de nuestra relación. Nos sentamos en extremos opuestos de la cama. Ninguno de nosotros gritó. Solo hablamos hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, Roberto sugirió terapia de pareja. Estaba sirviendo café cuando lo dijo. La sugerencia me sorprendió porque siempre había descartado la terapia como conversación inútil. Dijo que su mamá le dijo anoche que estaba a punto de perder su matrimonio si no se ponía serio sobre arreglar lo que rompió. Acepté intentarlo, pero le dije que no hacía promesas sobre el resultado. Asintió y tomó su café. No nos tocamos el uno al otro. En el trabajo al día siguiente, mi compañera, Patricia Morales, notó que parecía diferente. Fuimos a almorzar al lugar de sándwiches de la calle. Me preguntó si todo estaba bien mientras esperábamos nuestra comida. Terminé contándole toda la historia desde la boda hasta la pelea de anoche. Escuchó sin juzgar. No jadeó ni ofreció lugares comunes. Cuando terminé, preguntó si realmente quería seguir casada o si solo estaba siguiendo los movimientos. La pregunta me tomó por sorpresa porque no me había permitido pensar en ello directamente. Le dije que no sabía. Asintió y dijo que eso era justo. Comimos nuestros sándwiches y hablamos de otras cosas. Pasé la siguiente semana antes de nuestra primera cita de terapia, realmente mirando mis sentimientos en lugar de solo alimentar mi ira. Fui al gimnasio y pensé en ello en la cinta. Me senté en el club de lectura y apenas escuché la discusión. Me di cuenta de que no estaba segura si estaba más lastimada por Roberto llamándome Carmen o por lo fácil que su familia descartó mi humillación. El incidente de la boda abrió algo sobre cómo su familia me ve como secundaria a su comodidad. El mensaje de su mamá diciéndole que estaba contenta de que fuera madura sobre todo seguía sonando en mi cabeza. Como si mis sentimientos fueran una inconveniencia que estaban aliviados de evitar. Nuestra primera sesión con Dr. Miguel Hernández fue incómoda y tensa. La oficina olía a lavanda. Dr. Hernández tenía cabello gris y anteojos. Se sentó en una silla de cuero mientras Roberto y yo tomamos el sofá. Ambos tratamos de hacer que el otro se viera peor. Saqué a relucir la boda. Roberto sacó los 5 meses de tratamiento silencioso. Mencioné el acoso en redes sociales. Roberto mencionó que abandoné a su familia. Dr. Hernández nos dejó seguir por unos 10 minutos. Luego cortó nuestro juego de culpas preguntando qué queríamos cada uno del matrimonio ahora mismo, no de qué estábamos enojados. Roberto dijo que quería a su esposa de vuelta. Me di cuenta de que no tenía una respuesta clara lista. Dr. Hernández me miró y esperó. Dije que necesitaba tiempo para pensar en eso. La sesión terminó con tarea de escribir lo que queríamos individualmente. Manejamos a casa en silencio. Pasé esa semana notando cosas sobre Roberto que me había entrenado a ignorar.
Llegó a casa del trabajo y preguntó sobre mi día antes de encender la televisión. Abrió una cerveza, la miró por un largo momento, luego la puso de vuelta en el refrigerador y tomó agua en su lugar. Hizo esto 3 noches seguidas. El jueves, preparó la cena sin que se lo pidiera. Solo espaguetis con salsa de frasco. Pero puso la mesa y todo. Me sorprendí casi sonriéndole a través de la mesa antes de recordar que se suponía que estaba enojada. El problema era que mi ira se había vuelto ruido de fondo en lugar del dolor agudo que solía ser. Había pasado 5 meses construyendo esta pared entre nosotros, y ahora no sabía cómo derribarla sin admitir que yo también estaba equivocada. El viernes por la noche, preguntó si quería ver una película, y dije que sí antes de pensarlo. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá durante alguna película de acción que eligió, y a la mitad, preguntó en qué estaba pensando para mi tarea del Dr. Hernández. Le dije que todavía no había comenzado. Asintió y volvió a ver explosiones en la pantalla. Nuestra siguiente sesión comenzó con Dr. Hernández haciéndome la misma pregunta que había hecho la última vez. Había tenido una semana para pensar en mi respuesta, y todavía luchaba por ponerla en palabras. Esperó mientras jugueteé con mi anillo de 1800 en bodas. Finalmente, dije que quería que Roberto sintiera dolor de la manera que yo sentí dolor. Decirlo en voz alta me hizo sentir pequeña y mala. Expliqué que después de la boda, todos corrieron a consolarlo y a hacer excusas para él, y nadie parecía importarle que yo era quien fue humillada frente a todos los que conocíamos. Entonces, quería que sintiera cómo era cuando alguien que amas actúa como si no importaras. Dr. Hernández preguntó si funcionó. Dije que no sabía. Roberto me miraba fijamente desde su lugar en el sofá, con una mirada que no podía leer. Dijo que no se dio cuenta de que estaba tratando de lastimarlo a propósito. Pensó que solo estaba ocupada con el trabajo y amigos. Le dije que ese era el punto. Se veía como si lo hubiera abofeteado. Dr. Hernández preguntó a Roberto si quería responder. Roberto se quedó sentado por un minuto antes de decir que entendía por qué estaba enojada por la boda, pero no entendía por qué no podía simplemente hablar conmigo sobre ello en lugar de desaparecer por 5 meses. Dije que traté de hablar con él la mañana siguiente y se rió en mi cara. Dijo que tenía resaca y era estúpido. No que fuera una excusa, pero genuinamente no recordaba haberlo hecho hasta que se lo dije. Le pregunté si eso lo hacía mejor o peor. No tuvo respuesta. Dr. Hernández dejó que el silencio se quedara ahí hasta que se volvió incómodo. Luego pidió a Roberto que hablara sobre Carmen. Roberto se puso pálido otra vez. Dijo que no había mucho de qué hablar. Dr. Hernández dijo que tenían todo el tiempo que Roberto necesitara. Roberto tomó una respiración larga y empezó a hablar. Dijo que conoció a Carmen en la universidad y salió con ella por 6 años, luego 2 más, después de la graduación. Pensó que se casarían. Luego ella conoció a alguien en el trabajo y lo dejó por ese tipo en un mes. Dijo que se sintió como ser golpeado por un camión. Ella le dijo que había estado infeliz por un tiempo pero no sabía cómo decirlo. Entonces, se quedó hasta que encontró a alguien más. Pasó 1 año después de eso apenas funcionando. Sus amigos me presentaron porque estaban preocupados por él. Admitió que saltó a nuestra relación porque todos dijeron que yo era buena para él y quería sentirse normal otra vez, pero nunca realmente lidió con sentir que Carmen lo tiró por alguien mejor. Escucharlo decir esto me hizo más enojada en lugar de comprensiva. Interrumpí y pregunté por qué me estaba diciendo esto ahora, 6 meses en nuestro matrimonio, en lugar de antes de la boda o durante nuestra luna de miel o cualquiera de las veces que le di oportunidades de ser honesto. Dijo que no pensó que importara ya porque era el pasado. Perdí el control. Le dije que importaba porque claramente no la había superado si todavía revisaba sus redes sociales. Dije que era conveniente que de repente tuviera toda esta autoconciencia ahora que podría realmente dejarlo. Pregunté dónde estaba esta honestidad cuando se rió del momento más humillante de mi vida, como si no fuera gran cosa. Le dije que pasé 8 meses planeando una boda perfecta y él la arruinó en 30 segundos. Luego actuó como si estuviera loca por estar molesta. Dr. Hernández me dejó seguir hasta que me quedé sin energía. Luego preguntó si estaba dispuesta a considerar que las personas pueden darse cuenta de sus errores demasiado tarde y aún merecer una oportunidad de arreglarlos. Dije que no sabía. Roberto se veía como si pudiera llorar, pero se mantuvo junto. Mi teléfono sonó 2 días después, mientras estaba en el trabajo. La mamá de Roberto. Casi lo envié al correo de voz, pero algo me hizo responder. Preguntó si podíamos hablar y dije claro, esperando otra conferencia sobre darle un descanso a Roberto. En lugar de eso, se disculpó. Dijo que estaba equivocada al descartar mis sentimientos en la boda y equivocada al decirle a Roberto que estaba siendo dramática. Admitió que estaba más preocupada por él estar avergonzado que por reconocer que me había lastimado mal frente a todos. Dijo que lo crió para evitar conversaciones difíciles, lo que creó un hombre que huye de los problemas en lugar de enfrentarlos, y lo sentía por eso. Dijo que verlo casi perder su matrimonio le hizo darse cuenta de que no le había hecho favores al protegerlo de las consecuencias toda su vida. No sabía qué decir. Me dijo que no me estaba pidiendo que me quedara con él, solo que quería que supiera que lo de la boda fue horrible, y debería haberlo dicho en ese momento. Colgamos, y me senté en mi auto en el estacionamiento por 20 minutos. Esa noche, le conté a Roberto sobre la llamada. Dijo que su mamá lo había llamado también, y le dijo lo mismo. Dije que apreciaba que estuviera intentando en terapia, pero necesitaba que entendiera que el problema no era solo decir el nombre de Carmen. El problema era que se rió,
y toda su familia actuó como si mi humillación no importara comparada con su comodidad. Dije que me sentía invisible en mi propio matrimonio. Se sentó en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Luego dijo que lo entendía ahora. Dijo que había estado tan enfocado en no ser el tipo que fue dejado y deprimido otra vez, que nunca pensó en lo que yo necesitaba de él. Dijo que lo sentía, no el perdón rápido que había dado antes, sino el tipo que sonaba como si realmente lo sintiera. Nuestra siguiente sesión se enfocó en la cosa de redes sociales. Doctor Hernández preguntó a Roberto directamente por qué todavía miraba los perfiles de Carmen. Roberto se retorció en su asiento antes de admitir que los revisaba cuando se sentía mal sobre sí mismo. Doctor Hernández preguntó qué estaba buscando. Roberto luchó con la respuesta. Finalmente, dijo que necesitaba saber si parecía feliz, como si tuviera que confirmar que dejarlo funcionó para ella. Doctor Hernández preguntó por qué eso importaba. Roberto dijo que no sabía. Me senté ahí escuchando, y de repente entendí. Su obsesión con Carmen no era sobre quererla de vuelta. Era sobre necesitar prueba de que la ruptura tenía sentido, que había una razón por la que lo dejó. En lugar de que solo fuera que no era lo suficientemente bueno, estaba revisando sus redes sociales, como rascarse una costra, asegurándose de que las heridas todavía dolieran. Doctor Hernández preguntó a Roberto qué pensaba que pasaría si bloqueara a Carmen en todas partes. Roberto dijo que no sabía. Doctor Hernández dijo que podían averiguarlo ahora mismo si Roberto quería. Roberto me miró, luego sacó su teléfono. Fue a través de Instagram, luego otro sitio, bloqueándola en cada uno y mostrándome la pantalla como prueba. Se sintió como una actuación al principio, como si lo estuviera haciendo porque se suponía que debía. Luego empezó a llorar. Dijo que la había estado usando como excusa para mantener un pie en el pasado, porque si nunca se comprometía completamente con nuestro matrimonio, ser lastimado otra vez no lo destruiría de la manera que perder a Carmen lo hizo. Dijo que tenía miedo. Era la cosa más honesta que había dicho desde la boda. Extendí la mano y tomé la suya. Se aferró fuerte. Doctor Hernández se volteó hacia mí y preguntó de qué me estaba protegiendo. Dije que no me estaba protegiendo de nada. Esperó. Dije, está bien. Me estaba protegiendo de exactamente lo que Roberto acababa de describir. Si me mantenía distante y fría, entonces su bebida y su ex y su familia no podrían lastimarme más. Si no me importaba, no podía ser lastimada. Doctor Hernández señaló que habíamos estado casados por 6 meses, pero actuando como compañeros de cuarto que apenas se conocían. Preguntó si queríamos realmente intentar estar casados o si preferiríamos simplemente terminarlo limpiamente. Ninguno de nosotros respondió de inmediato. Finalmente, Roberto dijo que quería intentar. Dije que necesitaba tiempo para pensar en ello. Doctor Hernández sugirió que tomáramos una semana libre de terapia para decidir individualmente qué queríamos. Sin presión, sin discutirlo entre nosotros. Solo tiempo para descubrir si estábamos en esto o no. Acepté. Roberto aceptó. Manejamos a casa en silencio otra vez, pero esta vez se sintió diferente, menos enojado y más asustado. Esa noche, saqué un cuaderno e hice una lista de pros y contras, como si estuviera decidiendo si tomar una oferta de trabajo. Se sintió clínico y mal, pero me ayudó a pensar claramente. Los pros eran que habíamos tenido 3 buenos años antes de la boda. Realmente estaba intentando ahora, y todavía lo amaba debajo de toda la ira y el dolor. Los contras eran que la confianza toma años para reconstruir, y no estaba segura de tener ese tipo de paciencia. También, no sabía si podría olvidar sentarme en mi vestido de novia, mientras todos me miraban. Miré la lista por mucho tiempo. Luego la guardé, y me fui a la cama sin respuestas. Pasé la semana pensando en la pregunta de Patricia y haciendo mi lista, pero no le dije a Roberto lo que estaba haciendo. Me dio espacio como acordamos, durmiendo en el cuarto de huéspedes y manteniéndose a distancia cuando ambos estábamos en casa. El jueves por la noche me envió un mensaje preguntando si quería reunirnos para cenar el sábado en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Miré el mensaje por 10 minutos antes de escribir sí. Llegó el sábado y cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por jeans y un suéter. Nada elegante o romántico. El restaurante se veía exactamente igual que hace 4 años. Los mismos gabinetes rojos y las mismas pizarras de menú en la pared. Roberto ya estaba ahí cuando llegué, sentado en un gabinete cerca del fondo con vasos de agua ya en la mesa. Se levantó cuando me vio, y se veía como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. Nos sentamos y ordenamos comida que ambos sabíamos que realmente no comeríamos. Me dijo que había empezado a ver un terapeuta por su cuenta, no solo para terapia de pareja, sino sesiones individuales 2 veces por semana. Dijo que estaba trabajando en su forma de beber y su patrón de huir de conversaciones difíciles, en lugar de lidiar con ellas. Me dijo que estaba comprometido con la terapia si me quedaba o me iba porque necesitaba arreglarse de cualquier manera. Lo vi hablar y vi que lo decía en serio, que esto no era solo un espectáculo para reconquistarme. Le dije que quería intentar reconstruir nuestro matrimonio, pero necesitaba que entendiera que no se vería como antes. Dije que no volvería a ser la persona que aceptaba ser segunda a su comodidad, que limpiaba sus desastres y fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Asintió y dijo que tampoco quería esa versión de nuestro matrimonio, porque estaba construida en él evitando cosas y yo aceptándolo. Comimos un poco de nuestra comida y hablamos sobre cómo intentar otra vez realmente se vería, las cosas específicas que ambos necesitábamos cambiar. No era romántico y mi corazón no estaba acelerado.
pero se sintió honesto, de una manera que nada entre nosotros se había sentido en meses. Durante el siguiente mes, empezamos a construir nuevos patrones que se sintieron torpes y deliberados, pero más reales. Roberto empezó a preguntar antes de hacer planes que nos afectaran a ambos, en lugar de solo asumir que estaría de acuerdo con lo que él quisiera. Hablé cuando algo me molestó, en lugar de quedarme callada y dejar que se convirtiera en ira fría. Ambos trabajamos en realmente escucharnos cuando hablábamos en lugar de solo esperar nuestro turno para hablar. No era apasionado o emocionante como nuestra relación solía ser. No nos reíamos tanto, y definitivamente ya no estábamos cómodos el uno con el otro. Pero la incomodidad se sintió necesaria, como si estuviéramos aprendiendo a realmente vernos, en lugar de solo ver la idea de quién queríamos que fuera la otra persona. Roberto llegó a casa del trabajo un martes y preguntó si quería ver una película. Luego realmente esperó mi respuesta, en lugar de ya tener una elegida. Le dije que tenía club de lectura y dijo, está bien, y se preparó la cena sin quejarse de que no estaba ahí. Pequeñas cosas como esa pasaban todos los días y se sumaban a algo que se sentía más como una sociedad de lo que nuestra vieja rutina jamás había hecho. Íbamos a terapia cada semana y Dr. Hernández siguió empujándonos a ser específicos sobre lo que necesitábamos en lugar de vagos. Aprendí a decir cosas como, necesito que me envíes mensajes si vas a llegar tarde, en lugar de, necesito que seas más considerado. Roberto aprendió a decir, me siento estresado y quiero una cerveza, en lugar de solo beber y fingir que no era un problema. Era trabajo agotador, y algunos días me preguntaba si sería más fácil simplemente rendirme y empezar de nuevo con alguien nuevo. Llegó nuestro primer aniversario, y ambos sabíamos que teníamos que reconocer lo que pasó en la boda, en lugar de fingir que no existía. Roberto sugirió que nos quedáramos en casa en lugar de salir, y acepté porque no quería estar en público para esta conversación. Me dio un sobre en la cena, y adentro había una carta escrita a mano, de 3 páginas. Se disculpó específicamente por reírse a la mañana siguiente, por tratar mi humillación como si no fuera gran cosa solo porque estaba avergonzado. Escribió que reírse de mí dolió peor que el discurso borracho en sí, porque mostró que le importaba más evitar su propia incomodidad que lidiar con el dolor que me causó. Dijo que ahora entendía por qué pasé 5 meses castigándolo y que se merecía cada pedazo de eso. Leí la carta 2 veces, y luego le dije que también lo sentía por los meses de tratamiento silencioso, en lugar de solo decirle que estaba devastada y necesitaba que le importara eso. Dije que sentía tratar de lastimarlo de vuelta en lugar de pedir lo que realmente necesitaba. Nos sentamos en nuestra mesa de cocina y lloramos juntos por primera vez desde la boda. No fue llanto bonito, sino sollozos feos que nos pusieron a ambos mocosos y con la cara roja. No fue un aniversario feliz, pero fue honesto, y eso se sintió más importante que celebrar. No estamos arreglados, y no estoy segura de que alguna vez lo estaremos completamente. Todavía tengo momentos donde recuerdo sentarme en mi vestido de novia mientras 60 personas me miraban, y la memoria hace que me duela el estómago. Roberto todavía se sorprende alcanzando una cerveza cuando está estresado, y lo veo pausar y elegir agua en su lugar. Hablamos de estos momentos ahora en lugar de esconderlos o fingir que no pasan. Nuestro matrimonio no se parece en nada a lo que planeé cuando estaba eligiendo flores y centros de mesa para esa boda, en el viñedo. Es más difícil y menos cómodo, y requiere atención constante en lugar de solo seguir por rutina. Pero tal vez eso está bien, porque el plan no estaba funcionando de todos modos. Realmente estamos intentando ahora, en lugar de asumir que todo está bien porque no peleamos. Algunos días pienso que podríamos lograrlo, y algunos días no estoy segura. Pero al menos ambos estamos aquí haciendo el trabajo, en lugar de que uno de nosotros cargue todo, mientras el otro se desconecta. Eso es más de lo que teníamos antes, y por ahora es suficiente.